Nicholas Lee Ingram fue declarado muerto a las 9:15 p.m. del viernes 7 de abril de 1995. ¿Qué pasa por la mente de un hombre cuando sabe que está a punto de morir y todo el mundo lo sabe? ¿Siente miedo, arrepentimiento o una extraña sensación de paz? En la noche del 7 de abril de 1995, un hombre llamado Nicholas Lee Ingram fue atado a la silla eléctrica de Georgia. La sala estaba en silencio. Le habían afeitado la cabeza. Tenía los brazos y las piernas atados. Y momentos después, con una sola descarga eléctrica, su vida llegó a su fin. Pero la controversia no había hecho más que empezar. Algunos lo calificaron de frío. Otros dijeron que había cambiado. Y en sus últimas horas, Nicholas Ingram no mostró miedo, solo rebeldía. Un último cigarrillo, unas despedidas en silencio, y luego el silencio. ¿Qué ocurrió realmente durante esas últimas 24 horas? Esta es la historia del último día de Nicholas Lee Ingram en la Tierra. Nicholas Lee Ingram nació en Inglaterra en 1963, pero pasó la mayor parte de su vida en Estados Unidos. Su familia se mudó al otro lado del Atlántico cuando él era aún un niño. Como muchos niños que crecen en el sur, le costó encontrar su lugar en el mundo, atrapado entre dos culturas y, finalmente, entre dos sistemas judiciales muy diferentes. Durante su adolescencia y juventud, Nicholas fue un joven sin rumbo fijo, tuvo roces con la ley y pasó por momentos difíciles. Pero nadie podía imaginar que un día se convertiría en el centro de un debate internacional sobre la pena de muerte que involucraría a los gobiernos de dos países y acapararía los titulares de todo el mundo. El crimen que selló el destino de Nicholas Ingram comenzó la tarde del 3 de junio de 1983, pero sus raíces se remontaban a ese mismo día. Ingram tenía solo 19 años y vagaba por la vida sin rumbo fijo. Esa tarde, visitó una casa de empeños con un amigo, donde vendió unas llantas de coche y un anillo. El dinero de esos artículos no duraría mucho. Más tarde ese mismo día, él y su amigo regresaron a la casa de su padre, donde cogieron un revólver calibre .38. Ingram le dijo a su amigo que necesitaba un vehículo, algo que pudiera usar para ir a California. Condujeron hacia Marietta, Georgia, a una zona que Ingram parecía conocer bien. Cuando empezó a ponerse el sol, le dijo a su amigo que lo esperara en el coche. Antes de salir, dijo algo que ahora suena escalofriante. Planeaba golpear con la pistola a las personas que estaban dentro, pero no estaba seguro de poder llegar a matarlas. Su amigo, perturbado por lo que había oído, tomó una decisión. No, esperó. Se marchó en el coche, dejando solo a Ingram. Lo que sucedió a continuación fue brutal. Alrededor de las 6:30 p.m., Ingram llamó a la puerta de una pareja de ancianos, J.C. y Mary Sawyer, que vivían en un tranquilo barrio del condado de Cobb. Al principio pidió usar el teléfono, pero la petición se convirtió rápidamente en una amenaza. Ingram sacó el revólver y exigió dinero y las llaves del coche, diciendo que dispararía si no cooperaban. Mary Sawyer le entregó $60. J.C. Sawyer le entregó las llaves de su camioneta. Pero eso no fue todo. Ingram obligó a la pareja a salir de su casa y los llevó al bosque cercano. Les ató las manos a la espalda con una cuerda y alambre. Luego los ató a un árbol. La pareja suplicó por sus vidas. Ingram se burló de ellos, los amenazó, y luego se rasgó la camisa por la mitad y les tapó la boca con la tela. Sin previo aviso, levantó el revólver y les disparó a ambos en la cabeza a quemarropa. J.C. Sawyer murió en el acto. De alguna manera, Mary sobrevivió. Se quedó inmóvil, fingiendo estar muerta, escuchando cómo Ingram arrancaba la camioneta de su marido y se alejaba. Cuando no hubo peligro, se desató. Comprobó el cuerpo de su marido y corrió a la casa de un vecino para llamar a la policía. Esa misma noche, alguien vio a Ingram en una tienda de conveniencia, todavía conduciendo la camioneta robada. 3 días después, la camioneta fue encontrada abandonada al lado de una autopista en Mississippi. Dentro,
Los investigadores encontraron un recibo de un motel en Alabama con fecha del 3 de junio. La copia del recibo del motel tenía la letra de Ingram. Había desaparecido. De alguna manera Ingram llegó hasta California, donde robó otro coche. Desde allí se dirigió a Nebraska, donde finalmente fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol. Al principio, la policía solo sentía curiosidad por el coche robado. Pero cuando empezaron a hacerle preguntas, Ingram los dejó atónitos. Admitió que era buscado por asesinato en Georgia. Fue extraditado a Georgia y confesó parcialmente. Dijo que recordaba que lo habían dejado en la casa de los Sawyer. Recordaba haberse despertado al día siguiente en un estacionamiento en Alabama, pero afirmó que estaba demasiado borracho para recordar nada más. Ni asesinato, ni robo. Para entonces, las pruebas eran contundentes, y el daño ya estaba hecho. Pocos días después, Ingram fue arrestado en Tennessee. El juicio se desarrolló rápidamente. Los fiscales presentaron el relato de la víctima sobreviviente. Un jurado lo declaró culpable de asesinato, robo a mano armada y secuestro. Y luego llegó la sentencia. Ingram fue declarado culpable de asesinato en 1900 primer grado y condenado a muerte en la silla eléctrica por matar a Jesse Sawyer, un veterano militar retirado de 55 años. Pero la historia no terminó con la condena. Años más tarde, los nuevos abogados de Ingram descubrieron algo inquietante. Afirmaron que durante el juicio de 1983, Ingram había sido medicado con antipsicóticos por los funcionarios de la prisión, lo que le hacía parecer indiferente e indiferente. Este comportamiento inexpresivo y sin emociones pudo haber desempeñado un papel crucial en la decisión del jurado de imponer la pena de muerte. Nunca vieron a un joven suplicando perdón. Vieron a alguien frío, alguien silencioso. Su nuevo equipo legal argumentó que estaba demasiado drogado para comprender su propio juicio y que, como resultado, no pudo ayudar a su equipo de defensa. Peor aún, dijeron que su abogado nunca había sido informado de que Nicholas tenía un diagnóstico psiquiátrico, información que, de haberse conocido, podría haber cambiado por completo la estrategia de la defensa. La apelación llegó hasta el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, donde el juez Horace Ward revisó las alegaciones, pero finalmente desestimó la petición, dictaminando que estas cuestiones ya habían sido abordadas en apelaciones anteriores. Los tribunales no le dieron otra oportunidad a Ingram. A medida que se acercaba la fecha de la ejecución, la lucha por salvar a Nicholas Ingram pasó de los tribunales a los titulares de la prensa internacional. Los medios de comunicación británicos se hicieron eco de su caso y pronto comenzó a llegar una oleada internacional de apelaciones. Su madre, Anne Ingram, viajó incansablemente, suplicando a legisladores, iglesias y líderes mundiales que salvaran a su hijo. Ayudó a reunir cartas de 53 miembros del Parlamento británico, del arzobispo de Canterbury, de grupos de derechos humanos e incluso del presidente del Parlamento Europeo. Una de sus súplicas más desesperadas fue dirigida al primer ministro británico John Major, que se encontraba de visita en Washington en ese momento. Le entregó una carta en persona y él respondió con una nota manuscrita, respetuosa pero clara. He encontrado su carta muy conmovedora, pero he llegado a la conclusión con profundo pesar de que no hay motivos suficientes para que el gobierno británico intervenga ante el estado de Georgia. La respuesta fue no. El gobernador de Georgia, Zell Miller, también se negó a suspender la ejecución, incluso ante la abrumadora presión internacional. El equipo legal de Ingram se quedó sin tiempo y él también. La cuenta atrás había comenzado y nada podría detener lo que vendría a continuación. La mañana del 6 de abril de 1995 comenzó con una tensión silenciosa dentro de la prisión de diagnóstico y clasificación de Georgia. Se suponía que ese sería el día en que Nicholas Ingram moriría en la silla eléctrica. Pero solo una hora antes de la ejecución prevista, una llamada telefónica repentina lo cambió todo. Un juez federal dictó una suspensión temporal de la ejecución, concediendo a Ingram un aplazamiento de 24 horas. Así comienzan las últimas 24 horas de Nicholas Ingram.
La última mañana de la vida de Nicholas Lee Ingram comenzó igual que la anterior, en silencio. Pero esta vez no habría ninguna llamada de última hora, ningún retraso. Nicholas Lee Ingram se despertó en su celda del corredor de la muerte del Centro de Diagnóstico y Clasificación de Georgia. La habitación estaba en silencio, era estéril y fría. La realidad del día que le esperaba se apoderó de su mente. Sus pensamientos se aceleraron, los recuerdos de la batalla legal que había durado décadas, las víctimas, la familia y la vida que había llevado, todo ello se arremolinaba en su mente. Los ruidos habituales de la prisión, los pasos lejanos, el débil ruido de las puertas metálicas, solo le recordaban que el reloj seguía corriendo. Poco después de despertarse, los guardias llegaron con su desayuno temprano. La comida de Ingram era sencilla y anodina: tostadas, huevos revueltos y quizá una pequeña ración de fruta o avena. La comida era nutritiva, pero en ese momento le sabía a ceniza. Comer era más un acto rutinario que un deseo. La bandeja del desayuno estaba delante de él, pero su apetito era escaso, eclipsado por la ansiedad y el temor que le oprimían las entrañas. El ambiente estéril de la prisión no ofrecía ningún consuelo, solo la fría realidad de que probablemente era la última comida que tomaría en su vida. Ingram se sentó en silencio, con la mirada fija al frente, quizá perdido en sus pensamientos o luchando con sus recuerdos. El tic-tac del reloj se convirtió en un recordatorio implacable del tiempo que se escapaba. Los guardias pasaban con el rostro impasible, cumpliendo con su deber con frialdad. Para Ingram, el mundo se había reducido a las 4 paredes de su celda, los fríos barrotes de metal y las últimas horas que transcurrían implacablemente. Aunque la rutina de la prisión intentaba imitar la normalidad, aquella mañana no había nada de normal. La gravedad de su situación se había instalado en lo más profundo de su ser, silenciosa pero implacable. La celda de Ingram estaba en silencio. No se permitían visitas a esas horas tan tempranas, solo la fría rutina de los guardias que hacían sus rondas. Dentro, se quedó solo con sus pensamientos y el peso de lo que estaba por venir. Algunos testigos que lo conocían lo describieron como taciturno y retraído durante esas últimas horas. La bravuconería de toda una vida dio paso a algo más humano. Miedo, arrepentimiento, tal vez incluso ira. Era un momento en el que el pasado y el presente chocaban, un ajuste de cuentas final antes del final irreversible. El personal de la prisión continuaba con los preparativos para la ejecución de esa noche. Se recogerían las pertenencias de Ingram y se realizarían las últimas comprobaciones de la silla eléctrica. Mientras tanto, Ingram permanecía en su celda. Los minutos pasaban lentamente, cada uno de ellos acercando el día a su sombrío final. A medida que el sol se elevaba en el cielo del 7 de abril, la prisión que rodeaba a Nicholas Ingram comenzaba a prepararse para lo inevitable. Fuera de las puertas, la multitud de periodistas y manifestantes crecía. Algunos pedían justicia, otros sostenían velas y carteles, suplicando clemencia. Dentro, Nicholas estaba sentado detrás de gruesas paredes de acero y hormigón, muy consciente del reloj de arena que se vaciaba minuto a minuto. A primera hora de la tarde, se tomó la decisión final. Su recurso ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos había sido oficialmente denegado. Esta vez no habría indulto. No quedaban más vías que explorar, ni más papeles que presentar. La batalla legal había terminado. Cuando le comunicaron la sentencia, Ingram mantuvo la calma. No hubo ninguna reacción visible, ni gritos, ni ira. Simplemente asintió con la cabeza. Algunos observadores notaron que la confianza que había mostrado el día anterior, durante la suspensión temporal, se había desvanecido y había dado paso a una quietud tranquila y constante. Solo él sabía si se trataba de resignación o de paz. En aquellas tranquilas horas de la tarde, Nicholas pudo recibir una última visita de sus padres. Su madre, Anne, había luchado sin descanso por su vida. Había escrito a líderes de todo el mundo, incluido el primer ministro británico,
y se había plantado a las puertas del juzgado con la esperanza de que se produjera un cambio. Ahora, se encontraba frente a su hijo por última vez. Él llevaba una gorra de béisbol durante la visita. Ya le habían afeitado la cabeza para la silla eléctrica. No quería que su madre lo viera. Hablaron a través de una barrera de cristal, conectados únicamente por un teléfono. Fue un momento tranquilo, emotivo y breve. Nadie ha revelado públicamente todo lo que se dijeron, pero después de la reunión, Anne describió a su hijo como tranquilo, fuerte y lúcido. Ella se mantuvo firme todo lo que pudo, pero cuando llegó el momento de marcharse, se derrumbó. Nicholas, sin embargo, se mantuvo sereno, mirándola alejarse con una mirada larga y fija. Era la última vez que vería a su madre, el último abrazo que le negaba el grueso cristal de la prisión. A medida que avanzaba la tarde, Nicholas se quedó solo de nuevo en su celda. Rechazó cualquier consejo espiritual. No pidió que le leyeran la Biblia ni que rezara un capellán. No escribió una declaración final. Al caer la noche, los pasillos de la prisión de Georgia Diagnostic and Classification Prison permanecían silenciosos y fríos. Nicholas Lee Ingram estaba a pocas horas de ser ejecutado en la silla eléctrica, y el Estado estaba haciendo los últimos preparativos. Según los testigos, su postura seguía siendo tranquila, silenciosa, incluso desafiante. No pidió ningún sedante, y cuando le ofrecieron la última comida tradicional, la rechazó por completo. Según se informa, dijo: «No quiero una última comida. Están a punto de matarme». Solo hizo una petición, un último cigarrillo, pero incluso eso le fue denegado en un primer momento. Los funcionarios de la prisión alegaron que permitir fumar dentro de la prisión iba en contra de las normas sanitarias. Esa decisión, absurda en ese contexto, provocó una emotiva reacción de Clive Stafford Smith, el abogado de derechos humanos de Ingram. En una entrevista recordó su incredulidad. «Ya sabes, con todo ese rollo de la última comida», y Nicky dijo: «No quiero una última comida porque están a punto de matarme». Y él dijo: «Quiero un último cigarrillo». Así que pregunté si le darían un último cigarrillo y me dijeron: «No, porque es malo para su salud». Clive estaba furioso. Les dije: «Tienen que estar bromeando. Están planeando matar a este pobre hombre». Así que salí y se lo conté a los medios de 1900 en comunicación, y se sintieron humillados. Entonces le dieron un último cigarrillo, pero luego le afeitaron la cabeza y la pierna, y le aplicaron 2400 voltios. Es repugnante. Tras la presión pública, la prisión revocó su decisión y permitió a Ingram fumar su cigarrillo. Lo fumó en soledad, sin comentarios, sin ceremonias. Mientras tanto, dentro de la cámara de ejecución, los funcionarios comprobaban y volvían a comprobar el equipo. La silla eléctrica, que rara vez se utilizaba, había sido inspeccionada minuciosamente. La esponja, las correas de cuero, los electrodos. Todo estaba preparado con precisión clínica. Era un proceso, no compasión. Nicholas permaneció en silencio durante sus últimas horas. Afuera, el mundo esperaba. Adentro, el verdugo se preparaba para accionar el interrupter. A las 9:00 en punto de la noche del 7 de abril de 1995, los funcionarios de la prisión de diagnóstico y clasificación de Georgia comenzaron la última caminata. Por un pasillo estéril, bajo luces brillantes y un silencio sepulcral, Nicholas Lee Ingram avanzó solo. Había rechazado la ayuda y había decidido caminar por su propio pie hasta la silla. Fue el último acto de rebeldía de un hombre que había pasado más de una década luchando contra su sentencia. Entró en la cámara de ejecución con paso firme, rodeado por el personal de la prisión y un pequeño grupo de testigos oficiales. Los miró fríamente, uno por uno. Los guardias, los funcionarios de la prisión, incluso su propio abogado, cuando le preguntaron si deseaba rezar una última oración. Algunas fuentes sugirieron que Ingram respondió:
Adelante. Otras fuentes afirmaron que Ingram simplemente cerró los ojos y no mencionaron que Ingram hablara. Los guardias lo ayudaron a subir a Old Sparky, el apodo de la silla eléctrica, de Georgia. Le ataron las muñecas, los tobillos y el pecho con correas a un grueso marco de madera. Le habían afeitado la cabeza ese mismo día para garantizar un contacto eléctrico total. Le colocaron una gorra metálica en el cuero cabelludo y le cubrieron el rostro con una máscara de cuero marrón. Sus nudillos se pusieron blancos al agarrarse con fuerza a los brazos de la silla. A las 9:06 p.m., el verdugo pulsó el botón. 2000 voltios recorrieron el cuerpo de Ingram. Su cuerpo se sacudió violentamente en la silla. Luego, el voltaje bajó, primero a 1000 voltios y luego a 208 voltios. No hubo humo, ni chispas, ni ruido. Solo una sacudida silenciosa seguida de quietud. Un testigo dijo más tarde que Ingram se echó hacia atrás en la silla con una sacudida tremenda, pero no hubo señales de movimiento, nada. Después de 12 largos años en el corredor de la muerte, Nicholas Ingram estaba inmóvil. A las 9:15 p.m., el médico de la prisión lo declaró muerto. Una multitud se agolpaba detrás de las barricadas, iluminada por velas y rodeada de periodistas. Algunos rezaban, otros lloraban, otros permanecían en silencio. Incluso los partidarios de la pena de muerte que se habían reunido se quedaron en silencio cuando se hizo el anuncio. «Se ha cumplido la orden del tribunal», dijo la portavoz Vicky Gavales. Nicholas Lee Ingram fue declarado muerto a las 9:15 p.m. Su abogado, Clive Stafford Smith, habló más tarde entre lágrimas. «Nicky no era muy bueno hablando», dijo en voz baja. «Me pidió que dijera que no era él quien estaba sufriendo, sino su familia y la familia de los Sawyer. Dijo que esperaba algo mejor ahora, porque lo que había sucedido en esta vida había sido muy triste». La historia de Nicholas Ingram no se olvidó rápidamente. Su ejecución suscitó profundas cuestiones éticas y jurídicas, especialmente por su doble nacionalidad, la indignación internacional y el desarrollo de sus últimas horas. Algunos lo recuerdan como un asesino a sangre fría. Otros ven a un joven atormentado, cuya vida se desmoronó en la violencia, y cuyos últimos años mostraron signos de arrepentimiento, sino de redención. Sus cenizas no fueron enterradas en Georgia, y no se celebró ningún funeral público en su memoria. Pero los debates en torno a su caso, sobre la pena capital, la justicia y la misericordia, continuaron mucho después de que se apagara la silla eléctrica. A medida que la noticia desaparecía de las portadas, quedaba una pregunta. ¿Se hizo justicia o se quitó una vida que nunca podría recuperarse? Cuéntanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para leer más historias que te transportarán a los últimos momentos que la historia nunca olvida. La historia nunca olvida.